En este video les voy a explicar todas las mejoras que podemos obtener en las tablas utilizando las clases de Bootstrap, siempre teniendo en mente las capacidades que tiene Bootstrap para hacer que todos los elementos se adapten al tamaño de diferentes pantallas. Tengo este ejemplo inicial, simplemente una tabla que tiene la sección de encabezado. Están estos títulos de cada columna y los datos que pueden ver acá. Hasta este momento lo único que tengo es una sencilla tabla creada con HTML. Esta es la vista previa de lo que tenemos hasta ahora. La primera clase que voy a explicarles es Table, que va incluida dentro del elemento Table y nos da unas propiedades básicas para la tabla, mejora la presentación. Hasta este momento así se ve nuestra tabla de ejemplo. Acá en el elemento Table, en la etiqueta Table, adiciono la clase Table y haciendo únicamente eso, observen cómo cambia ya la tabla. Ha sido distribuida y me la distribuye, observen, y adicionó padding horizontal, vertical, además el rayado que me incluyó, únicamente incluyendo esa clase. Además se va a ver bien en todos los dispositivos, no importa el tamaño de la pantalla. Otra clase bien importante es Table Stripe, que lo que hace es que las filas impares se muestran con fondo gris para poder leer más fácilmente los datos, como una cebra que tiene colores claros, colores oscuros. Entonces veamos el ejemplo. Ahora bien, me faltó indicar que esta clase Table Stripe va ubicada en el elemento Table. Veamos el ejemplo. Lo único que he hecho es adicionar acá en el elemento Table la clase Table Stripe, y entonces veamos la vista previa. Únicamente con ese cambio, observen que esta fila se muestra con fondo gris, esta con fondo blanco, con fondo gris, así todas intercaladas se van viendo gris blanco para que sea más fácil leer cada una de las filas, leer la tabla. Una tercera clase es la clase Table Border, que va ubicado también en el elemento padre Table y adiciona bordes verticales y horizontales a toda la tabla. Acá está el ejemplo. Lo único que hicimos en este caso fue adicionar la clase Table Border en este elemento Table. Acá podemos dejar Table Stripe o quitarlo, no interesa. Y acá está la vista previa. Observen que ya todas las filas y columnas tienen líneas divisorias. Hay líneas verticales y horizontales. Entonces sí pueden notar las transformaciones que vamos obteniendo con unas pocas clases.
de una manera sencilla. Ahora esta clase table hover va en el elemento padre table y adiciona el efecto hover a la tabla. Entonces cuando yo paso el puntero ratón sobre una fila, esa fila se muestra sombreada. Entonces veamos el ejemplo. Entonces acá en el elemento table adiciono table hover y esta es la vista previa. Cuando yo paso el puntero del ratón sobre una fila, se muestra sombreada para que se pueda leer fácilmente. La clase table dark se ubica en el elemento table también, en el elemento padre, y lo único que hace es mostrar la tabla con fondo negro. Este es el ejemplo. Acá en el elemento table adiciono la clase table dark y la vista previa es la siguiente. Instantáneamente se muestra la tabla en fondo negro, que hay muchas personas, pues aparte de la presentación que queramos darle, hay muchas personas que pueden leer más fácil los datos de este modo, con este fondo. Es una característica de accesibilidad. También tengo la posibilidad de agregar la clase table stripe junto con table dark. Entonces así se muestra la tabla y se muestra el sombreado en filas intermitentes. Igualmente puedo utilizar la clase table hover que vimos anteriormente con la clase table dark, y entonces obtenemos lo siguiente. Esta es la vista previa. A medida que voy pasando sobre una fila, entonces se muestra sombreada esa fila. Está la clase table borderless que quita todos los bordes de tabla, muestra la tabla sin bordes y va en el elemento table. He aquí el ejemplo. En el elemento table adiciona la clase table borderless y acá está la vista previa. Ya no tiene bordes, líneas divisoras ni horizontales ni verticales la tabla. Continúo con la explicación. Ahora tenemos las clases contextuales para darle color a las tablas. Podemos darle color a la tabla por filas o por celdas, y estas son las clases: table primary, principal; table secondary, secundario; table success, éxito; table warning, advertencia; table danger, peligro; table info, información neutral; table active, aplica el color hover a la tabla, fila o celda; table light, color light; table dark, color oscuro. Ustedes ya conocen estos colores que en otros videos se los he presentado, no para tablas sino para otros temas. Veamos rápidamente los ejemplos. En el mismo ejemplo que estoy siguiendo desde el principio del video, en el elemento table adiciono la clase table primary
y esta es la vista previa. Se muestra este color azul, en color azul toda la tabla. Con la clase Table Secondary en el elemento Table, la tabla se muestra en este color de fondo gris y el texto negro. Si adiciono la clase Table Success en el elemento Table, el resultado es el siguiente. El fondo de la tabla, el color de fondo de la tabla es verde. En este caso, en que adiciono la clase Table Warning en el elemento Table, el resultado es el siguiente. Este color de fondo. Si adiciono la clase Table Danger en el elemento Table, el resultado es este. El fondo de la tabla se muestra en un color rojizo. Para la clase Table Info, el color de fondo de la tabla es este que están viendo acá. Para este caso, que adiciono la clase Table Active, así se ve el fondo de la tabla. Para este caso de la clase Table Dark, así se muestra la tabla con fondo negro y ahora el color del texto se muestra blanco. Había establecido color de fondo para toda la tabla. Ahora veamos este ejemplo en que establezco el color de fondo en el elemento TR. El color de fondo Success, es decir, en toda la fila, y acá en el elemento TR la clase Table Info, es decir, únicamente también en la fila, en esta fila. En cambio acá sí establezco el color de fondo en María Clara, en la celda que tiene ese contenido María Clara, y el color Danger en la celda que tiene el contenido de correo electrónico. Entonces la vista previa es esta. Observen el color de esta fila, el color de esta fila, el color de esta celda y el color de esta celda. Acá sería el color Success, acá si no me equivoco era Info, acá Warning y acá Danger. Entonces si ven lo fácil que es trabajar con colores en Bootstrap, y además de mejorar la presentación también me transmite contenido, me transmite significado. Tengo a disposición también estas clases THERE Dark y THERE Light. El primero para definir color oscuro para la tabla y el segundo para definir color light para la tabla. Los ejemplos son los siguientes. Entonces en el elemento THERE de la tabla ingreso la clase THERE Dark y esta es la vista previa. Entonces se muestra oscuro, el encabezado de la tabla. Había cometido unos errores al borrar los colores en el ejemplo anterior. Ahora sí la vista previa se ve bien. Aparece el encabezado en color oscuro, en color dark. Ahora observen si utilizo
el color Tiger Light dentro del elemento Tiger. La vista previa es la siguiente, entonces aparece oscuro el color de fondo del encabezado de la tabla. Todavía faltan algunas explicaciones que tienen que ver con las tablas. Ahora les menciono otras clases que faltan con respecto a tablas. Tenemos la clase Table SM, la abreviatura de Small. Va en el elemento padre. Muestra la tabla más pequeña al recortar espacios entre filas. Se ve más compacta, más unida. Así se ve la tabla. Observen el espacio que hay entre filas. Ahora agregué la clase Table SM en el elemento Table y ese es el resultado, esa es la vista previa. Observen que se ven más unidas las filas, hay menos espacio entre filas. La clase Table Responsive va en un elemento padre, hace que una tabla sea adaptable según el tamaño de la pantalla. Entonces la tabla se va a ver bien en pantallas pequeñas y obviamente en pantallas más grandes sí. La clase Table Responsive va en elemento padre, hace que una tabla sea adaptable según el tamaño de la pantalla. Se ve bien tanto en pantallas pequeñas como en pantallas grandes. Entonces veamos el ejemplo. En este caso se va a utilizar un contenedor div, un elemento div. En este elemento se va a incluir la tabla y este elemento div es de clase Table Responsive. Enseguida si viene la tabla del ejemplo que estábamos siguiendo. Puedo quitar por ejemplo esta clase Table SM para entender mejor el ejemplo. Es el mismo ejemplo que habíamos seguido, lo único es que ahora tiene un contenedor div. Y veamos la vista previa. Así se ve. ¿Qué sucede a medida que voy que la pantalla se hace pequeña? Pues se va ajustando la tabla, y en una tabla muy pequeña entonces vamos a tener un scroll, una barrita para ver el contenido oculto, pero la presentación va a ser bien interesante, se va a ver bien siempre, que es lo que busca Bootstrap y los frameworks por el estilo. En este video he hecho un recorrido por las diferentes clases que provee Bootstrap para darle buena presentación a las tablas de una manera muy fácil y hacerlas adaptables al tamaño de la pantalla. Entonces espero que el tema haya sido de interés para ustedes y que les sirva en su trabajo. Muchas gracias. Si lo desean, pueden suscribirse a mi canal, pueden compartir el video o pueden darle like. Muchas gracias.